Muy buenas a todos, hermandad, ¿cómo estamos? Os habla una vez más vuestro amigo Torian desde Assassin's Manía para traeros otro vídeo en colaboración con nuestra querida Carla. Bienvenido una vez más al canal. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Ya sabéis que me encanta. Un placer. 5 meses desde la última vez que te traje, te dije, te vuelvo a traer. He cumplido mi palabra. Hay que tener paciencia, pero siempre se vuelve, no pasa nada. Siempre se vuelve, siempre. Sí, sí, sí. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Bueno, el vídeo de hoy va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿vale? No vamos a hablar de juegos, bueno, vamos a nombrarlos, pero no vamos a analizar ningún juego, no vamos a meternos de lleno en historias de Assassin's Creed. Este vídeo va a ser más bien hablando sobre la comunidad, ¿de acuerdo? Ya he estado hablando con ella previamente sobre esto. Vamos a analizar un poco nuestra percepción de cómo ha sido el cambio que ha habido en la comunidad de la saga Assassin's Creed en el paso de los años. Ya no solo hablamos de algo actual, sino de los últimos años también. Entonces, antes que nada, bueno, para quien no lo sepa, que bueno, ella ha estado aquí varias veces, pero por si no la conocen, ella también es veterana en la saga, es de las que ha jugado la saga de arriba abajo desde su inicio y ya ha participado con nosotros en numerosos vídeos, también hablando pues de la película Assassin's Creed, de su guión y hablando también un poco de comparativas entre lo que es la ficción y la realidad en la saga, como por ejemplo en de Italia, que ella por ejemplo viajó allí y también dio su punto de vista. Y también una de las razones por las cuales quería grabar este vídeo en concreto con ella es por una sección que hablaremos después, que tiene que ver sobre fanatismo, ¿de acuerdo? Pero antes empezamos, Carla, hablando un poco sobre pues tu percepción, ¿vale? Cuéntanos cómo ha sido para ti o de qué manera has percibido tú que la comunidad ha ido progresando en cuestión a su forma de pensar y su forma de ver las cosas con el paso del tiempo, con los nuevos juegos, con las nuevas mecánicas, las ideas que ha implementado Ubisoft, lo que sea. ¿Cómo has visto tú ese cambio? Pues se pueden decir muchas cosas, pero si tengo que buscar una palabra que defina todo esto, que ha sido un progreso bastante gradual a lo largo de los años, yo creo que la palabra sería polarización. Porque tanto para bien como para mal, creo que se han acabado formando dos bandos. Uno que es bastante nostálgico o que prefiere un poco lo que son los cimientos, las bases sobre las que se construyó esta saga que tanto queremos. Y otros que se han ido uniendo recientemente. Yo creo que vinieron más a partir de 2014-2015, al menos yo lo veo así. Ujú. Em, Son unos jugadores que quizá no son en este sentido tan conservadores, sino que tienen en cuenta también otros factores o quizás se adaptan mejor a nuevas mecánicas que vayan saliendo. Y esto yo creo que es de 2015 en adelante, porque ha habido cambios cada 2, 3 juegos. Y eso ha traído un target distinto al que había, por ejemplo, en 2007-2009. Entonces aquí es donde realmente se definen los perfiles de los jugadores. Unos que son más conservadores eh, y otros que son más centrados en el ocio, no en lo que viene a ser la estética y lo que vienen a ser las raíces originales. No sé si me explico bien, Sí, sí, sí. Se pero yo entiende. veo que ha pasado un poquito de esto. Vale. Entrando un poco más en faena en lo que viene a ser la actualidad, ¿vale? Ujú. Yo en especial noto un proceso de cambio cuando empezó lo que llamamos la trilogía RPG, que ya no es trilogía, pues ya son 4 juegos. Pero, Sí, sobre todo ahí, empiezo a ver, bueno, realmente vemos ya ciertos cambios desde Unity. Pero para mí, desde que hubo un cambio
al menos desde mi percepción, más significativo fue cuando empezó la saga a tener ese elemento RPG y empezó a ser algo Ujú. diferente a lo que estábamos acostumbrados. Totalmente de acuerdo. Ahí llega un grupo de fans nuevos o nuevos jugadores, vamos a decirlo así, que tienen una percepción de la saga que no es la que se con la que se concibió Assassin's Creed. De hecho, Ujú. sobre todo tú misma, cuando has hablado con todos nosotros, con otros compañeros, como puede ser Albillas, Ujimero o Kisame, cualquiera de nosotros, ves que tenemos un punto de vista y una visión de lo que es la saga tal y como es, tal y como empezó. Y cómo analizamos la saga entera acorde a esos inicios, a esos cimientos. Sin embargo, vemos que hoy en día alguien que ha empezado en la trilogía RPG, cuando habla de Assassin's Creed, habla con unos términos y con una visión que poco se parece a lo que estamos acostumbrados y a lo que conocimos de en su inicio. Entonces, ¿cómo ves tú esa, no voy a decir falsa visión, sino esa visión diferente y nueva que no tiene nada que ver? ¿Consideras que en cierto modo podría estar justificada o que puede deberse a un fallo, ya sean pues en decisiones a la hora de hacer los juegos o en cómo Ubisoft ha querido progresar la saga, o si crees que realmente deberían un poco fijarse más en lo anterior y así ver lo que realmente se pretendía que fuera la saga Assassin's Creed? Esa pregunta es muy buena porque aquí veremos varios aspectos que muchas personas no tienen presente a la hora de valorar todo esto. O sea, en primer lugar, Ubisoft, igual que el resto de estudios de videojuegos AAA, es una empresa multimillonaria. Entonces, estas empresas se alimentan em, con las ventas de los juegos. ¿Qué es lo que pasa? El siglo XXI es una época de constante cambio. De hecho, cada año hay cambios más significativos. Y esto es una cosa que se ha reflejado en la saga. Por ejemplo, si tú siguieras con la fórmula de los primeros juegos, vete a la trilogía de Ezio, el primero de todos, que recordemos que es un prototipo, etcétera, esta fórmula hoy día no funciona. Tiene muchísimas carencias. Entonces, tú como empresa te tienes que adaptar al mercado. ¿Qué pasa? Que este es el kit de la cuestión. Em, yo creo que lo que a Ubisoft le ha pasado ha sido que se ha intentado adaptar más al mercado y ha perdido un poco esa identidad propia que tenía este proyecto, que es Assassin's Creed. Y aquí yo creo que es donde los fans se dividen, porque hay unos que dicen, yo estoy aquí por las bases, las raíces que tanto me engancharon, otros que están más por el ocio, que es un poco lo que decía antes. Entonces, Ubisoft yo creo que vio todo esto. Recordemos que yo, al menos yo lo veo así, el punto de inflexión inicial, antes de pasar a RPG, fue en 2015. O sea, yo recuerdo que cuando salió Unity, fue un fracaso aparte del tema de los bugs y tal, pero también la gente decía, nos han vuelto a vender otra vez, por enésima vez, la misma historia de asesinos y templarios. Estamos viendo otra vez lo mismo. Con Syndicate, un año después, pasó lo mismo, que nos situamos a finales de 2015, creo que sería octubre-noviembre, cuando se estrenó. Ese juego no tuvo tanto éxito tampoco. Entonces dijeron, oye, mm, o hacemos un cambio o nos hundimos. Porque además creo que este proyecto es el que a Ubisoft le da el 70% de los ingresos que tiene. Sí, Entonces, es un producto juraría que tiene que Assassin's Creed creo que era la saga más vendida de Ubisoft, si no de recuerdo. la- entonces, claro, entonces ellos dicen, el mercado está yendo para otro lado. La fórmula que nosotros hemos tenido siempre ya no funciona. Tenemos que hacer un cambio bastante grande. Los RPG son los juegos que atraen muchísimo al público. Yo creo que aquí dijeron, tenemos que hacer un salto y nos tenemos que adaptar al mercado. Si la gente está jugando esto, tenemos que ver cómo lo cuadramos con nuestra fórmula original. Entonces yo creo que ahí es donde la gente realmente no está siendo crítica. Dicen, ay, pero es que lo de antes era mejor, no sé qué. Digo, ya, pero es que si esta empresa no se adapta, no van a seguir sacando juegos, tú no vas a seguir jugando y no pueden seguir con el camino que estaban haciendo antes. Entonces yo lo que creo es, no es que Ubisoft nos esté haciendo putadas, lo que está haciendo es adaptarse al mercado.
porque si no, no se van a mantener a flote y no podrán desarrollar tampoco otras sagas, ¿no? Es un poco como un pez que se muerde la cola. Entonces, claro, aquí es donde empiezas a ver realmente hasta qué punto la gente es crítica o nostálgica. Y yo creo que esto es un poco lo que ha causado esta polarización que estábamos diciendo al principio. Entonces, yo no creo que esto haya sido un error al 100% por parte de la empresa. Yo creo que ellos lo sabían. Dicen, oye, vamos a hacer un cambio muy grande. Yo creo que vamos a perder mucha gente, muchos fans que estaban aquí desde los primeros años. Pero consecuentemente, si nos adaptamos a por dónde va el mercado de videojuegos ahora mismo, también conseguiremos muchos jugadores nuevos. Quizá no van a conocer la fórmula original porque no funciona al 100% ahora mismo, pero oye, podemos salvar una parte y adaptarnos a la vez. Entonces yo creo que por eso la gente que entró después, que sobre todo va a ser gente bastante joven, claro, no ha visto un poco lo que había antes, ¿no? Entonces yo realmente entiendo el hecho de que digan, ay, es que prefiero más el tema de RPG o parkour o combate y estas cosas, que por ejemplo el hecho de que haya presente, el hecho de que haya ISO o esta clase de cosas, es una cosa que se ha ido perdiendo poco a poco, ¿no? Y esto yo creo que ha sido por un tema de adaptación. Pero sí que es verdad que a pesar de que esto yo creo que estaba calculado, también hay errores. Por ejemplo, yo creo que cuando tienes un proyecto así de ambicioso y así de grande como es esta saga, que es famosísima, la conoce todo el mundo y ha vendido muchísimo, yo creo que han cometido el error precisamente de perder esa identidad propia que tenían. O sea, yo creo que, por ejemplo, una parte vital, si ponerme nostálgica, estoy siendo muy objetiva, una parte importantísima de la historia es el presente y los ISO. Yo creo que el presente lo dejaron de cuidar y todavía más después del cambio de fórmula, porque a los nuevos jugadores esto pues no les interesaba porque no lo vivieron desde el principio. Pero sin embargo, el tema de los ISO, que sí que es verdad que es muy importante, yo creo que es el núcleo de Assassin's Creed, no los propios asesinos. Yo creo que los asesinos son muy secundarios. El tema de los ISO sí que lo han explotado en DLCs, en el Odyssey es bastante ida de olla y tal. Total. Pero claro, han perdido la fórmula original de que los ISO al principio parecían en un par de cinemáticas en todo el juego y después te meten mucho más contenido, pero muy alejado de la idea original, ¿no? Entonces es eso, se han adaptado al mercado, pero también han cometido el error de perder esa identidad propia o esa base que tenían, que es lo que le daba como una cierta distinción al proyecto, ¿no? Lo que hace que se distinga de los demás. Entonces, creo que lo que han intentado hacer ahora, sobre todo con Mirage, es después de todo lo que han visto, desde 2015 hasta 2023, que son 8 años, dicen, vale, después de todo esto, vamos a ver si podemos hacer una mezcla de las dos cosas, ahora que hemos aprendido lo que ha pasado. Vamos a hacer un juego que se adapte al mercado, que siga siendo un RPG, pero que también cojamos elementos para coger a los fans originales, que era el target inicial de dicho proyecto, ¿no? Entonces, es un poco la edición en la que han ido ahora, han cogido un poco la nostalgia y la funcionalidad y ahora van por aquí. Pero bueno, que al fin y al cabo es una función de adaptación al mercado una vez más, cogiendo dos tipos de target distintos. Pero por ejemplo, ahí fíjate, lo has dicho perfecto y es, han tenido que hacer cambios para adaptarse a un nuevo mercado, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo entiendo, sobre todo si recordamos, vamos la vista atrás y pensamos en Altair o en Ezio y demás, que había muchas limitaciones, ya no solo en cuestión a mapa, que ahora son inmensos, sino también el pensar que tenía muchas más limitaciones, por ejemplo, son tonterías, pero el entrar en una ciudad con un caballo, la fluidez de movimiento, en este caso, bueno, el elemento RPG para añadir ese extra, cositas. Yo aquí, y lo has dicho perfecto con Mirage, es lo siguiente y es, hemos visto con Mirage que unir algo que ha vendido, que es lo RPG, el mundo grande y demás, se puede mezclar perfectamente con una buena historia y un buen lore. Porque claro, siendo objetivos, claro, yo soy el primero que te dice Assassin's Creed 1 o 2 y demás tenían muchas limitaciones a nivel mecánica y Exacto. y si destacaban y si eran especiales era por su historia. Entonces, ¿hasta qué punto, viendo lo bien que ha funcionado una mecánica actual con una historia tirando más a lo clásico, realmente crees que ha sido
una buena elección las decisiones que tomó Ubisoft referente a la historia de la trilogía RPG, o si crees que ha sido un mal necesario para luego llegar a esta conclusión final. Porque claro, si hemos visto que funciona porque funciona, porque Mirage tuvo un montón de ventas, ha sido un juego que ha tenido muy buena valoración y demás, sobre todo por parte de los que somos más veteranos, que hemos visto que, vale, sigue habiendo RPG, sigue habiendo todo mecánica nueva, pero ojo, mira lo que nos están dando. Mira la historia que tiene, mira su lore, su contexto. Viendo que esto ha funcionado, ¿tú cómo ves los últimos juegos, los juegos de la trilogía RPG? ¿Un mal necesario o por el contrario, decisiones equivocadas de la empresa? Es una muy buena pregunta, la verdad, porque no tengo una respuesta súper clara tampoco, porque esto A tu nadie lo sabrá mejor que el pensamiento. propio. A tu pensamiento, Sí, tu percepción. sí, sí. Yo sinceramente creo que cuando estuvieron haciendo el guión de estos juegos, no sé hasta qué punto se empeñaron más en el tema mecánicas y en el tema de la nueva fórmula que en una buena historia, ¿no? O sea, por ejemplo, en Origins la historia funciona muy bien. Mm. En Odyssey yo creo que no es que no funcione, pero creo que querían hacer más cosas de las que realmente podían hacer, que esto es una cosa que muchas veces chafa muchos proyectos. Yo también he estado en proyectos que han tenido este mismo problema, que quieres explicar muchas cosas y al final la estructura general no la acabas de montar bien. Odyssey tiene partes de la historia que son excelentes, a mí la verdad es que me parecen espectaculares, pero llega un punto de la historia en que hay algunas cosas que son demasiado distorsionadas sin ninguna razón o no se mantiene una estructura uniforme, ¿no? Entonces, Y creo que en este repetitiva, ¿no? sentido, sí, llega un punto en el que dicen, creo que están invirtiendo sus recursos en otra cosa, sean las mecánicas, los mapas, no sé qué, lo que sea. Llega un punto en el que el guión no le están dando el trabajo que debería. Entonces, yo creo que realmente no eran, no sé si eran muy conscientes de eso, sinceramente, de no dar una cierta prioridad a la historia, cuando yo creo que siempre, siempre, siempre es el elemento más importante, una cosa que voy a decir hasta el día que me muera. Em, pero creo que tampoco tenían un rumbo muy fijo, porque piensa que han estado en constante cambio. El mercado ha cambiado muchísimo año tras año y creo que tampoco a ellos les ha dado suficiente margen a buscar un cierto equilibrio, ¿no? Piensa que Origins salió en 2017, estamos en 2023 y Origins además se llevaba haciendo desde Tiempo, sí. 2014, se llevaba haciendo de mucho antes y ha habido muchísimos cambios. Se hizo al mismo tiempo que se estrenó Unity y Rogue, creo que salió poco después. Entonces, claro, el mercado ha cambiado muchísimo y creo que tampoco tenían una dirección que seguir. Entonces, creo que por eso ha pasado un poco lo que ha pasado. Y creo que han tomado nota después de prácticamente 8 años, 7, 8 años. Y han dicho, vale, después de todo esto, creo que podemos encontrar el equilibrio que buscábamos, porque piensa que a pesar de que habían hecho el cambio de fórmula, porque la gente se quejaba antes de que siempre era lo mismo, después la gente dijo, ay, es que os habéis ido demasiado. Entonces, creo que realmente les ha servido también para llegar a esta fórmula original, ¿no? Y buscar una manera de tener tanto al público nuevo como al que ya estaba inicialmente contentos a partes iguales. Entonces, yo no creo que haya sido en vano. ¿Que se podía haber hecho mejor? Sí. O sea, lo que han hecho en Mirage lo podían haber hecho desde el principio para tener a todo el mundo contento, que eso es una cosa muy difícil, ojo. Em, pero no sé, han estado en una época de muchos cambios y no sé hasta qué punto era viable. Yo creo que se han guiado más por lo del nuevo público porque era lo más prioritario. Pero bueno, yo creo que todo ha sido útil, realmente, incluso si no estaba meditado. Yo aquí voy a ponerte, y te pido disculpas de antemano, pero te voy a poner un poco entre la espada y la pared. Y es lo siguiente. Dale, 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 a ver, a ver. ¿Compensa para ti, le, digamos, eso que has dicho, de que han tomado ciertas decisiones para el público nuevo y demás? ¿Tú crees que ha compensado que se cargaran, dicho de alguna manera, la saga en los últimos juegos solamente para satisfacer a los nuevos? Es una muy buena pregunta. Es muy complicado, pero yo creo que hicieron bien, realmente.
Porque piensa que en proyectos así siempre hay cambios, siempre tienes que mirar al futuro. En plan, aunque ahora mismo estés haciendo esto, tienes que pensar, esto a largo plazo va a funcionar. O sea, no puedes centrarte solo en el target viejo, porque no se Claro. adapta. Entonces, yo no creo que el, entre comillas, distorsionar la saga o cambiarla, yo no creo que haya sido tan mala decisión, viéndolo desde el punto de vista financiero y comercial, ¿no? Ahora bien, a nivel artístico y narrativo, mm, Claro, pero porque a eso es un poco lo que hablamos antes, y es, me parece perfecto que hagas una innovación, que hagas unos cambios, que metas cosas que antes no estaban para un mejor funcionamiento y demás, pero mm, ¿hasta qué punto dejar de lado ese alma, esa esencia que había antes a un lado es una buena idea? Cuando es eso lo que le da el nombre a la saga Assassin's Creed. Porque claro, tengamos en cuenta de que juegos donde tipos que van de sigilo a matar a alguien, hay a porrazos. ujú, Pero ¿qué es lo que hace Assassin's Creed especial? Pues lo que hemos visto a lo largo de la saga. Es decir, no solo se trata de decir, me, ap- me apetece o digamos siento la necesidad de hacer el bien matando a gente que quiere oprimir. No se trata de eso, se trata de lo que vimos de la esencia de estar en una hermandad, de tener tu credo, tus... ¿cómo se diría eso? Tus principios, no sé la palabra. Tus principios, tu ideología, el actuar acorde a ello. Ya luego podemos hablar de las señas de identidad como el águila, la capucha en pico y las hojas ocultas, ¿vale? Eso ya es aparte. Pero claro, es que estamos hablando de que estás vendiendo esa esencia, ese alma, para implementar cosas nuevas. Y es como, y es lo que dijimos hace un momento, perfectamente se pueden combinar. Y lo hemos visto con Basim. sí, Entonces, claro, mm, ¿el progreso es bueno? Claro que sí, por supuesto. No puedes quedarte anticuado y más cuando la tecnología y el gusto de los jugadores va en progreso. Pero ¿hasta qué punto puedes seguir entonces si estás quitando elementos importantes? ¿Cómo puedes seguir llamándolo Assassin's Creed si no es ujú, lo que se originó como Assassin's Creed? Eso es lo que a mí me, digamos, me tira un poco y me hace pensar o razonar si realmente fue buena elección lo que hicieron. En el sentido de, repito, narración y guión, no de mecánicas. De mecánica no tengo queja ninguna, porque de hecho, lo dicho, volvemos la vista atrás y si nos encantaba Ezio y Altair y tal, era por la historia, no por la jugabilidad. exacto. Las mecánicas eran muy pobres, Ah, poniéndonos pobre. súper objetivos. Pobres comparando las coladoras, en la época era la hostia. O sea, Sí, sí, sí. O oh, sea, digo, son unas mecánicas que no envejecen tan bien, son muy anticuadas, pero es eso, en su momento se adaptaban bien al mercado, por eso fue una fórmula que funcionó y enganchó tantísimo, hasta el punto de que hay gente que aún le encanta. Entonces, mm, no son un fallo en absoluto, pero no funcionan en el día de hoy. claro, Exacto. totalmente. Pero sí que es verdad que en cuanto al tema historia, claro, yo aquí estoy de acuerdo en que en un proyecto así, sobre todo tan grande y tan único, sí que coincido en que tenía que haber buscado una manera de mantener su identidad o de alguna manera las bases. Porque sí que, por ejemplo, el tema de los ISO es clave. Para mí todo el universo Assassin's Creed gira en eso. Pero no es lo que... La gente no lo ve tan así. Dicen, el núcleo son los asesinos y los templarios. Pero realmente no es tan cierto. Todo depende de los ISO, pero bueno. Entiendo que la gente dice, esto es lo que da el nombre a la saga, ¿no? Al fin y al cabo, es el credo de los asesinos. Y esto estoy de acuerdo en que es algo que de alguna manera tienes que mantener, sin que sea repetitivo, ojo, porque si no, no estás aportando nada nuevo, ¿no? Los proyectos deben aportar en la medida de lo posible cosas nuevas, pero tenían que haber buscado una manera de adaptarlo, sin perder todo esto. Aquí estoy de acuerdo. Creo que no ha valido la pena el dar menos importancia a la historia. Yo al menos es una cosa que no habría hecho si hubiera sido la directora creativa. De todas formas, también es que sí estoy de acuerdo contigo en que una de las cosas que diferencia Assassin's Creed de otras sagas es lo de los Isu. Porque es ese Hmm. elemento especial, ¿no? Esa historia de qué hubo antes de lo que conocemos,
de dónde salieron Todos los esos frutos del Edén, frutos. el inicio del mundo, todo gira en torno a esto, si no, no pasa todo lo demás. Exacto. Entonces, es muy interesante, pero también ha sido culpa. No, no es una culpa mala, pero sí es culpa de que, claro, Ujú. han centrado los juegos en el conflicto eterno de los de los dos bandos. Y no ha Sí, habido tanto peso en la parte Isu. Que de hecho, para esa es mí, la cosa. el juego que más peso le dio a lo Isu fue Odyssey. Con el DLC del Atlántida. O sea. Ese es el problema. Cuando le das importancia, o sea, demasiada importancia a una cosa que al principio la ponías durante 10 minutos de juego, también es un problema. Porque sí que es verdad que le estás dando importancia a un elemento clave, pero estás dando una vuelta a la tortilla que quizás es demasiado grande. Entonces, por eso creo que Odyssey, en parte por eso falla un poquito. O sea, yo creo que lo de los ISO no funciona mal, pero has dado una vuelta de tuerca muy grande. No le estás dando nada de importancia a lo que es el credo y sus inicios. Y creo que le estás dando demasiada importancia a los ISU cuando eran personajes. Bueno, es una parte ficticia que aparece en un porcentaje muy pequeño y que funcionaba perfectamente. Entonces, Ujú. tampoco estoy de acuerdo en darle demasiada importancia a todo esto. Entonces, no han buscado el buen equilibrio, han dado una vuelta demasiado grande. Aún así, Ahí sí que estoy de acuerdo. también otra cosa, y volvemos a, sobre Ujú, todo en este caso, a la gente más que empezó recientemente la saga que yo con la trilogía RPG, y es, ujú, tú y yo hemos tenido cuántas horas de charla de lore de Assassin's Creed. Bestia, bestia. Y seguro que ujú. nos hemos dejado mil cosas detrás. ¿Qué quiero, Y tanto. qué quiero decir con esto? Que el lore es demasiado extenso. Ujú, Entonces, yo he visto casos de gente que llegó con la trilogía RPG que opinan de la saga Assassin's Creed sin tener ese lore tan extenso en cuenta. ujú. Entonces, me gustaría saber, no sé si esto a lo mejor es un poco comprometido para ti, pero que me des tu opinión de si realmente alguien que no tiene ni siquiera la mitad de conocimiento de ese lore extenso puede llegar a opinar con tanta libertad de todo un lore cuando solo se ha fijado en lo RPG. Estoy hablando de personas que, esto no es que sea literal, pero le preguntas qué es un sabio y te dice que es una persona muy inteligente. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, ¿tú crees que esas personas deberían un poco volcarse en la historia del pasado para comprender bien las cosas? ¿O consideras que con solo lo que han jugado ya podrían opinar libremente como cualquiera de nosotros? Buena pregunta también. A ver, yo creo que esto lo podemos aplicar en Assassin's Creed y en muchos universos más. Ujú, Yo creo que siempre cuando te falte información, tú puedes hacer una crítica perfectamente, o sea, todo el mundo la puede hacer, sepa poco o sepa mucho, todo el mundo está en su derecho. Pero sí que es verdad que cuando más información tengas o cuando más hayas visto y experimentado, más elaborada va a ser tu crítica, ¿no? O sea, si te estás basando solamente en el RPG, quizá me puedes hacer una crítica completa de las mecánicas de 3 o 4 juegos. Hasta ahí ningún problema. Ahora bien, si quieres hacer una crítica a nivel de historia intencionadamente y no has visto gran cosa o no conoces los cimientos, no va a ser una cosa muy elaborada. O sea, yo aquí sí que diría, si te juegas la historia entera, vas a ver muchas cosas y yo creo que te vas a enamorar y vas a absorber mucha información, vas a absorber como una esponja. Pero es que también creo que son 12 juegos, son muchas horas. Yo entiendo que haya mucha gente que diga, hay mecánicas que a mí no me enganchan o el gameplay y estas cosas y no me apetece dedicar tantas horas. A mí esto, por ejemplo, me pasa con Star Wars. Es un universo que yo me encanta desde hace más de media vida. Pero, por ejemplo, para valorar algunos productos como Ahsoka, antes me tengo que ver toda una serie entera de Clone Wars y toda la serie de Star Wars Rebels, que son, creo que 10 temporadas enteras. Y digo, voy a absorber mucha información y voy a entender mejor Ahsoka como producto, pero la de información que tengo que absorber y la de horas que tengo que dedicar, creo que es demasiado.
Entonces yo entiendo que aquí pasa un poquito lo mismo. Y me da un poquitín de pena que en estas situaciones pase esto de que esto va dirigido a personas que se lo quieren mirar todo, ¿no? Que es una dedicación exhaustiva de muchas horas. Em, pero es que tampoco le podemos pedir esto a la gente, Claro. ¿entiendes? Puedes tomar esas críticas como quieras. Dices, vale, que esta persona diga lo que quiera, pero quizá no es tan elaborado. Y simplemente que opine las mecánicas y te lo tomas como tal, no te lo tomes como una crítica de súper accurate de la historia y todo eso. Claro, pero es que te voy a poner, mira, el ejemplo que acabas de poner, la saga Star Wars, a mí también me encanta desde niño. O sea, siempre me ha gustado. Yo me he visto las 9 películas, ¿vale? Ujú, No he visto ni Rogue One, ni Rebels, ni nada de eso. Yo te puedo ujú. opinar acorde a lo que he visto. Y Exacto. te opino con lo que he visto porque de ahí tengo un criterio basado en algo que he visto. Claro, Ujú, aquí lo que te doy a comentar es porque sé que hay personas que comentan u opinan de Altair o de hecho de quien sea sin haberlos visto. por ver algo en YouTube de pasada, Ujú. ¿sabes? Entonces, ¿hasta qué punto, por mucho que tú te hayas viciado los últimos juegos, puedes opinar tanto del lore con criterio? Con criterio no sé si sería la palabra. O sea, puedes dar la opinión si quieres, de manera superficial de lo que has visto, pero creo que en esta clase de situaciones no lo estás haciendo con suficiente criterio, porque ahí simplemente hay muchos elementos que desconoces, que no has visto de primera mano. Entonces, yo me lo tomo un poquito así. Son críticas incompletas y ya está. No creo que sean con criterio siempre y cuando falta tantísima información o cuando te lo has mirado así por encima. Dicho en otras palabras, una crítica inservible, básicamente. Sí, si hablamos de esta cantidad de información, sí. No, yo no me la suelo tomar muy en serio. En plan que cada uno diga lo que quiera, yo lo respeto perfectamente, pero yo me lo tomo como quiero y ya está. Y son críticas que quizá a mí pues no me aportan mucho, porque de por sí tienen poco contenido. Y ahora pasamos a una parte que yo creo que también es muy importante tenerla en cuenta, que es la que dije antes, que es la razón por la que me encantaba traerte a este vídeo. Y tiene que ver sobre cierto fanatismo por un personaje en concreto. Ujú, vamos a abrir un melón. Me parece genial. Para los que no lo saben, Carla, su asesino favorito es Ezio, ¿vale? Entonces, Sí, lo tengo aquí en la estantería, en el dibujito, no sé si lo veis, pero estoy enamoradísima de este señor. está enamoradísima de Ezio. Entonces, me yo necesitaba traerla a ella aquí para hablar de este tema porque dejando a un lado la comunidad que te he comentado en su momento, luego he visto Ujú, otro conjunto, no muy grande, gracias a Dios, que pasa de ser fan, de decir me gusta tal personaje o lo que sea, pasa la delgada línea entre ser fan y ser un fanático extremo. ujú. Y en este caso, el personaje que más fanatismo se ha llevado a lo largo de los años es Ezio, y esto es una realidad. Ya sea Sí, porque es un hecho. ya sea porque tiene 3 juegos, por el carisma de él, por lo que sea. Te voy a contar un comentario que no es literal lo que leí, pero básicamente yo llegué a leer gente diciendo básicamente que la saga Assassin's Creed es Ezio. Ese es el comentario clave. Yo también lo he visto en muchos sitios. Empieza con Ezio y termina en Ezio. Todo lo demás es una basura. No sirve de nada. Y básicamente, incluso juegos de día de hoy son basura porque no son un Ezio. Entonces, tú que eres fan de Ezio, me gustaría que, bueno, en primer lugar, expongas, que bueno, yo te lo he preguntado otras veces, pero que expongas la razón por la cual es tu favorito, ¿vale? Y luego que me digas si tú
en algunos de estos casos que yo ya sé que no. Pero si compartes algunas de las ideas de estas personas un poco más extremas y si estás en contra, el por qué estás en contra. Perfecto. Empiezo explicando por qué Ezio me gusta tanto. Es puramente por un tema personal y por tema de contexto. Yo empecé a jugarme esos juegos pirata, yo no me los compré. Em, Creo que estaba yo empezando tercero de la ESO y me los regalaron una semana antes de mi 10º cumpleaños. Y me hacía mucha ilusión porque también me había leído las novelas y tal. Era un personaje que me llamaba la atención. La cosa es que en aquel momento yo estaba pasando por un momento horrible. Fue la peor época de mi vida, porque bueno, me acosaron muchas personas, que ya venía de años atrás, ya que el año fue el más duro a nivel personal. En mi casa había peleas cada día y yo no tenía como tal un sitio de respiro. Entonces, fue también cuando empecé a jugar videojuegos de forma más seria. Empecé a probar bastantes cosas nuevas y yo, da la casualidad de que en este juego pues lo empecé a jugar y encontré una zona de confort, ¿no? Vi que este personaje tenía un carácter que me gustaba mucho, estaba muy bien escrito, me sentía súper a gusto yendo por Florencia, la historia me encantó. Fue cosa del momento. Podría haber sido este juego o cualquier otro. O sea, no significa que sea mejor ni nada de eso. Y después, esto también es un poco chorras, pero me hizo eh, investigar más por mi cuenta el tema de historia del arte, que de hecho gracias a eso tengo los estudios que tengo hoy día y estoy trabajando en un estudio de videojuegos indie. O también gracias a eso he hecho más viajes, porque antes yo era una persona muy cerrada a todo esto, ¿no? Entonces es algo que me ha ayudado muchísimo. Y le tengo cariño por estas cosas, porque en un momento muy complicado de mi vida me vino esta zona de confort tan única y tan personal. Y ahora, yendo a la segunda pregunta, que creo que era si estoy de acuerdo con lo que dice esta gente de si he hecho Assassin's Creed, no estoy de acuerdo. Em, sí que es verdad que yo entiendo que haya tenido mucho éxito porque es el único personaje que tiene 3 juegos. Tiene un desarrollo buenísimo, está muy bien escrito. Tiene una interacción con personajes históricos fantástica. Es una pasada, está todo muy bien llevado. Y es un formato que me gusta mucho, pero es que la saga no es solo eso. Yo creo que precisamente la gracia de Assassin's Creed es ver cómo evoluciona la historia de un personaje en diferentes periodos, con un hilo conductor que es el presente, ¿no? O sea, yo creo que el uno también tiene mucha importancia, es un juego fantástico, para mí es una joya. Pero no sé, la verdad es que también veas cómo este conflicto sigue evolucionando a lo largo de los siglos, en la Revolución Americana, en la Edad de Oro de la piratería, en la época de las revoluciones aquí en Europa, hasta el presente, ¿no? Cómo influye todo esto que ha sucedido antes en lo que viene a ser el día de hoy. Entonces, la historia de hecho sí que te da una pequeña parte del pastel, pero ya está. O sea, yo creo que si fuera un juego solo de hecho se llamaría de otra manera, no solo Assassin's Creed, porque es un credo que evoluciona a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, por eso creo que este argumento de hechos Assassin's Creed, pues no, es bastante pobre. Yo entiendo que te gusten, es un argumento que está única y exclusivamente basado en la nostalgia y el fanatismo, yo creo. Porque no estás considerando otros elementos que también son clave y que precisamente dan identidad a esta saga, ¿no? No sé, no te puedes basar solo en un personaje, yo creo, porque el proyecto no va por ahí. Es que, claro, yo aquí me pongo también un poco en el lugar. A mí me encanta Altair, es mi personaje favorito de siempre. Puede ser más o Ujú, menos por lo mismo que tú, en el sentido de que yo conocí la saga con Altair y simplemente me llamó la atención y pasó de llamar la atención a ser algo bastante importante, ¿vale? Lo que es la saga en general. ujú, Em, Fíjate que yo, por ejemplo, me pongo a pensarlo y digo, en el caso de importancia del personaje, por decirlo así, tú dices, sin Altair, Ezio no habría tenido Códice en el 2 y por lo tanto no hubiera llegado hasta donde llegó. Gracias a lo que hizo Altair, Ezio en Revelations tuvo las llaves, tuvo el acceso a la biblioteca y tuvo el fruto. Y de ujú. hecho, en el propio Revelations, si tú vas a la base de datos, te dice, si hay un hombre responsable de cambiar para siempre la faz de los asesinos modernos, es este hombre, Altair Ibn Lahad.
Ujú. Y aún así, yo no diría, buah, es que todos sois la mota de polvo de la uña de Altair, no sois nada. No, coño, claro que no, es una tontería. ¿Por qué? Por lo que has dicho tú. Cada asesino de la saga, cada personaje ha traído un momento de la historia diferente, ha traído una circunstancia diferente, una razón diferente para entrar en la hermandad, y todo ha sido un añadido, básicamente. Entonces, también es que es estúpido pretender que todo sea Altair. Es decir, que cada personaje que llega tiene que nacer en la hermandad, tiene que ser un asesino nato, tiene que ser alguien... Es una tontería pretender algo así. Primero porque sería muy Ujú. repetitivo. Y segundo porque entonces estás copiando una seña de identidad, ¿sabes? Entonces, Es la originalidad. exacto. Entonces, yo puedo entender que tú seas fanático de la saga. Yo lo soy. Tú lo eres. Eh, Puedes ser Sí. fanático de la saga por completo, pero y tener tu personaje favorito, tu juego favorito, lo que sea. Pero yo al menos yo no puedo entender el fanatismo hacia un personaje concreto. Y decir que sin Yo ese tampoco. personaje, todo lo demás es basura. No tiene sentido que hagas eso. Que va. O la gente que dice la saga termina con Ezio o termina con Connor, con el tema del presente y todo. Yo qué sé. Esta clase de comentarios de poner una cosa por encima de las otras y sobre todo no respetar las opiniones de otros, que intentan aportar también mucho, es una actitud bastante cerrada, ¿no? Que es Tóxica. precisamente la que yo quiero evitar. Precisamente todos los personajes están influidos de otros o influyen en otros. O sea, yo creo que es una cosa vital y que estas personas que no tienen en cuenta todo esto lo están pasando totalmente por alto. O sea, como tú bien dices, Altair sin, perdón, Hecho sin Altair voy a tener una historia muy distinta, sin su influencia y todo el legado que deja. Eh, o también, no sé, por poner un ejemplo, la familia Kenway, entre ellos Sí, también. total, Lo que total. hizo el padre, después Edward o Connor también, no sé. Entre ellos también hay mucha influencia, ¿no? De alguna manera. O de Odyssey. O sea, todo lo que hizo Cassandra también influye muchísimo en todo lo que viene después. Por tanto, no puedes poner, yo creo, un personaje por encima de los demás. No Yo puede. creo que no es correcto. Yo, o sea, si piensas eso, yo lo respeto, claro que sí. Cada uno que piense lo que quiera. Para eso estamos. Pero te pongas tu opinión por encima de otras, porque sí, joder, y sin escuchar a los demás, pues no. Yo no lo veo precisamente ético. Y esto se puede aplicar también fuera de la saga. Pero en este ejemplo, pues también es Claro, lo mismo. claro. Entonces, pues, a mí me daba pena mucha porque lejos de que opines que Ezio sea el mejor o no, yo he visto gente llegar a este extremo que te acabo de decir. Y me ha dado pena como yo he conocido comunidad, bueno, como cuando empezamos a grabar y tal, cuando nos conocimos en los servidores y toda esta historia, eh, Ujú. de cómo había, digamos, esa buena vibración, vamos a decirlo así, a pesar de la diferencia de opiniones, y cómo por otro lado ves a una comunidad que se divide por algo tan drástico como es ese fanatismo tóxico, por decirlo de alguna manera. Y creo que cada vez más se ve cosas así, y ya no solo en personajes, sino también en cuestión a juegos en sí mismo. En el sentido de que hay gente que piensa que la trilogía RPG es lo mejor que le ha pasado a Assassin's Creed. Y que si no es Ujú. eso, mmm, como dices tú, ya sea por las mecánicas, por lo que sea, todo lo demás no sirve. Claro, también es verdad que estamos hablando de que a lo mejor hay personas que quieren ahorrarse las de horas de juego y decir, pues para mí lo de atrás no sirve, no existe y solo existe esto. Y es como, te estás equivocando. Te estás equivocando de cabo a rabo. Entonces, Ujú. Yo entiendo que no te lo juegues por esta razón, porque es mucha dedicación.
Pero es que precisamente no habría RPG si no hubiera habido antes las mecánicas anteriores. No se habría llegado hasta ese punto. O sea, el RPG ha dependido de todo el camino anterior que se ha seguido y el tema del mercado. O sea, todo depende de eso. Si no, no hubiéramos llegado al RPG y tú no estarías aquí diciendo esto. Exactamente. Y que de hecho, Ujú. en la trilogía RPG empiezas con Bayek comenzando un movimiento y tú el Mm. futuro de ese movimiento lo ves en los juegos del pasado. En los Sí. primeros juegos. Ves cómo progresó esa idea. No te quedas solo en Mm. lo que ves de Eivor o de Basim. Lo ves con Altair, lo ves con Ezio, con Connor, con Edward, con todos ellos. Sí, todo Entonces, contribuye. exacto, es una razón de ser. Entonces, me da pena que una saga así se haya visto manchada. Si es verdad, repito lo que es hace un momento, que estamos hablando de un grupo pequeño pero ruidoso. Es lo típico. Sí, La cantidad es pequeña pero es ruidosa. Vamos a decirlo así. sí, sí, sí. Entonces, yo por eso, por las razones esas que te he dicho, sabía que contigo podía hablar este tema perfectamente por dos razones. Primero, porque eres alguien que ha estado aquí años metida, eres veterano igual que yo, que quizás me que todos nosotros. Y segundo, por la parte de Ezio, porque sabía que tú sabrías dar ese rayo de luz a ese sendero oscuro del fanatismo extremo que estamos viendo en muchos sitios. Entonces, de verdad que yo decía, esto tenía que hablarlo contigo y que me dieras tu opinión, más que nada para que a alguno que otro le haga pensar. No, no nombro a nadie Aquí ni señalo incitando a la nombres. reflexión. Invito a la reflexión. No, pero Exacto. ahora sí hablando en serio, este vídeo, como ya es un momento, no pretendo que sea una polémica, no pretendo que sea algo como para que nos jalemos de los pelos todos y que los nuevos se estén dando de espadazos contra los veteranos, nada de eso. Pero sí que No es la intención. espero que haya ayudado a pensar, ¿vale? Que haya servido un poco para ver el pensamiento de dos personas que llevan aquí años y años de trayectoria y de lore y cómo estamos viendo las cosas. Y sobre todo para el tema fanatismo, para la gente más, también para la gente que llega más nueva y demás, tener en cuenta que no todo se ha marcado en una trilogía RPG, sino que hay bastante más por detrás. Y que si queréis tener una opinión, que no digo que sea que no sea válida o que sea válida a media, sino si queréis tener una valoración completa y tener una opinión que pueda servir como a debate con algo de, vamos a decir, coherencia, hay una saga enorme por detrás. ¿Vale? Entonces simplemente tener eso en cuenta y que me parece perfecto, tanto ella como a mí. Si os encanta la trilogía RPG y demás y os queréis quedar ahí, oye, perfecto. La saga se ha adaptado precisamente para eso, para que llegue a todos los públicos y que cada quien decida qué es lo que más le gusta, qué es lo que más le atrae y demás. Pero sobre todo, si queréis tener un pensamiento crítico, si queréis sobre todo cuando habláis con gente como ella, que tiene un lore extenso, conocido, que ha jugado de arriba abajo y demás, también ser conscientes de que tenéis unas limitaciones, ¿vale? Porque yo he visto gente que se ha puesto como una fiera defendiendo una opinión y ha jugado dos, tres juegos. Ujú. Entonces, chicos, hay que ir con un poco más de calma, ¿vale? En general, pero O sea, ser más tolerantes. Yo creo que esa es la palabra. exacto. Que no siempre vas a tener la razón y tienes que escuchar también a otras personas que también te pueden aportar mucho. Que no quiere No, no, decir no cierres. que no quiere decir que los que estamos aquí y los que somos veteranos siempre tengamos la razón. Oye, claro que no. Que va, Pero, absoluto. Nos falta pero, información también, ¿no? Para que veas. Hasta a exacto. nosotros nos falta. Nadie De tiene aquí la razón hecho, absoluta. para que tengamos el conocimiento absoluto de todo esto,
tenemos que habernos leído todos los libros, todos los cómics, jugado todos los juegos de todas las plataformas que han habido. Eh, Vamos, Los meternos en DLCs. internet, todos los DLC, bueno, los DLC, bueno, normalmente si llegas a estos niveles, tú los has jugado, pero, pero bueno, el tema, que incluso nosotros tenemos cosas que se nos quedan atrás. Imaginaos los que llegáis más bien nuevos, ¿vale? Pero, lo dicho, la única conclusión a la que puedo llevar es, esta saga está para disfrutarla. Desde cualquiera de sus juegos, cualquiera de sus personajes está para disfrutarlo. Algunos nos pueden Todo gustar el mundo es bienvenido. más, exacto. Algunos personajes nos pueden gustar más, otros nos gustarán menos. Nosotros tenemos aquí el meme de lo de Leila, aunque bueno, meme no meme, porque yo la detesto, ¿vale? Pero sí es verdad que todo personaje, todo acontecimiento en la saga ha llevado a que estemos como estamos hoy. Y ha hecho que cada Exacto. personaje sea diferente y tenga su diferenciación. Entonces, por mi parte, yo no digo más nada. Carla, si tú quieres comentar algo, una última reflexión o lo que sea, adelante. La verdad, los temas del vídeo de hoy me han encantado porque yo he tenido esta conversación con mucha gente. O sea, hoy hemos hecho un vídeo muy interesante, tocando muchos temas que suelen ser polémicos. Yo misma he tenido esta conversación con muchas personas y ha habido de todo. Hay gente que me ha mandado al carajo por mente cerrada, por no querer escuchar opiniones externas, y otras que dan la bienvenida a siempre nuevas aportaciones, ¿no? Entonces, os invito con lo que hemos dicho hoy, mm, simplemente a ser más tolerantes. En plan, podéis estar de acuerdo o no. Eso obviamente yo también lo hago. A veces me dicen cosas y no coincido, pero las escucho igual. Y creo que incluso cuando no estás de acuerdo, también te aporta muchísimo. Yo lo estoy viendo bastante en mi día a día y creo que en la saga también lo podemos aplicar. Entonces, valorad bastante lo que tenéis. Incluso los que sois nuevos, el RP está aquí por una razón. Ha habido un proceso. Ha habido em, juegos previos que han llevado unas decisiones que desembocan en el RPG. Tened en cuenta que todo es importante. Todo tiene una razón de ser. Entonces, no os cerréis a las cosas. Probad, preguntad, tened conversaciones chachis, sed tolerantes y escuchad, sobre todo. Eso siempre está súper bien. Y ya está, esa es mi reflexión. Pues bueno, ya a mí solo me queda darte las gracias una vez más por estar aquí, haber grabado aquí con nosotros. Siempre es un placer tenerte. Y ya sabes que tenemos cositas ahí pensadas, así que ya sabes. Tanto. Qué ganas, por Dios, tengo una ansia por saber qué es. También es sorpresa para mí. Ya sabrás, ya sabrás. Pues chicos, Genial. Pues ah, muchas gracias por tenerme. Me lo he pasado genial. Me hace mucha ilusión. Ya lo sabéis. gracias a ti. Siempre es un placer. Chicos, como siempre, gracias si habéis llegado hasta aquí. Esperemos que este vídeo, aparte de ser entretenido e interesante, también, pues lo dicho, os ayude un poco a pensar o ver las cosas de otra manera. O al menos simplemente analizar un poco qué pensamientos hemos podido tener o cosas que os ha pasado por la cabeza y que tal vez no es lo que debería ser o lo que sea. La cuestión es, como siempre, divertirse, pasarlo bien y siempre desde un respeto a otros miembros de la comunidad. Dicho esto, me despido, no sin antes recordar como siempre que nada es verdad y que todo está permitido. Nos vemos, hermandad.